Buenas tardes, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la vida y la salud que nos ha concedido hasta este momento. Eh, Desde Cañete, pues, una vez más estamos para tener que alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Esperamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo que pueda estar en cada uno de nosotros, hermanos amados, para tener que llevar un programa más hacia sus propias, a su propio hogar o a donde se encuentre usted en el lugar donde pueda ver este video que se va a hacer en este momento. Quiero orar a Dios para que Dios me pueda ayudar, eh, ya que nada podemos hacer si no es la voluntad de nuestro Dios. Dios es el que nos da la salud, la vida, nos da el saber, el querer, nos da todo el Señor. Él es el que nos mueve a nosotros. Si no es su voluntad, nada podemos hacer. Amado Dios, le damos gracias en esta hora, Señor, por estar una vez más, Señor, frente a esta pantalla, Señor, para tener que alabar y bendecir el nombre suyo, Señor. Amado Dios, le pido por todos sus hijos quienes estarán viendo este programa, Señor, que puedan tener la oportunidad de escucharlo. Dios mío, y usted también me pueda dar sabiduría a mí para poder hablar de sus cosas maravillosas, Señor. Le pido en esta hora una bendición para mi vida y para todos los que tengan participación, Dios mío, en llevar este programa hacia adelante. Sabemos que hay muchas personas que están, hermanos Dios, interviniendo en estos equipos, Señor Jesús, que la gracia suya pueda estar en cada uno de ellos. Se lo clamamos, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias le damos a nuestro Dios por tener pues esta oportunidad, ¿no es cierto?, de estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a ver si podemos escuchar una alabanza para seguir alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Ayúdenos, Señor. Mi Jesús viene pronto en las nubes a llevar a su fiel prometida. Al instante ya siente Jesús como la esposa de Cristo escogida. Al instante ya siente Jesús como la esposa de Cristo escogida. Sí, volará en las nubes cantando y los ejércitos del cielo escuchando. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando para escuchar más de cerca su canto. Ayúdenos, Cuando Señor. estén en la puerta del cielo, bienvenida le dirá el Padre eterno. Ella verá cara a cara en su velo el rostro santo de su
ejércitos del cielo escuchando, saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Saldrán a ver los que estén esperando, para escuchar más de cerca su canto. Amén, amén, amén. Maravillosa la alabanza pues que escuchamos. En el tiempo, hermanos, o a través del tiempo que nosotros servimos a Dios, recibimos muchos testimonios de muchos hermanos, hermanos ancianos, jóvenes, hermanos que son tocados por el poder de Dios. Hace muchos años que un anciano decía de que él había escuchado en sueño voces angelicales, voces de otros lugares, voces muy preciosas que eran netamente él en su, hermanos, en su conciencia, dice que él sabía que esas eran alabanzas de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que podamos nosotros tomar estas cosas que son espirituales, que no son, hermanos, carnales, sino son cosas espirituales. Que Dios nos bendiga. Vamos a seguir escuchando otra alabanza en el nombre del Señor. ¿Así? En el nombre del Señor vamos a seguir escuchando otra alabanza para tener que seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Ayúdenos, Señor Jesús. Bueno, a veces, hermanos, estas cosas se nos ponen un poco difíciles, hermanos, porque entendimos poco, hermanos, en esto, pero Dios quiera ayudarnos cada día para seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Así es. Con Cuprum 360 y tu app podrás conocer en qué fondo estás y cuánto tienes ahorrado. Ayúdenos, Señor Jesús.
amén. Ahí estaba esa preciosa alabanza. Dios bendiga también a mi hermano Mario Paredes, pues, que está viéndolos en este momento, pues. Él está ahí también, es posible que esté con su familia a esta hora, porque a esta hora ya están tomando oncecita, ¿no es cierto? Eh, que Dios bendiga a nuestro hermano. Quiero saludar, amados hermanos, a mis hermanos de la iglesia de la granja. Saludar a todos mis hermanos en general, hermanos, no lo quiero nombrar a todos porque sería mucho, pero quiero saludar, hermanos amados, especialmente a mis hermanos que están un poquito complicados, como es mi hermano allí, Roberto Toledo. Que Dios le bendiga, mi hermano, que pueda Dios ayudarle, ¿no es cierto?, para que luego se pueda levantar también. Saludar a todos mis hermanas, hermanos ancianos, ancianas, hermanos que son las más propensas a enfermarse, los niños, hermanos, porque son varios los hermanos que se congregan allí conmigo, hermanos. Entonces, vaya el saludo para todos mis hermanos. Que Dios les bendiga. Ya luego ya viene la palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir escuchando otra alabanza más. Ayúdenos, Señor. Vamos a escuchar otra alabanza, hermanos. Ayúdenos. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca.
roca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Dios bendiga esta preciosa alabanza, pues, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la que lava y limpia, pues. Preciosa, hermanos, precioso el testimonio que está reflejado en esa preciosa alabanza. Que Dios nos bendiga. Ya vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor se va a encontrar en Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 2. Por ahí vamos a tener la palabra del Señor. Dios bendiga a mi hermano Mario Paredes, pues, que lo estaba saludando. Parece que anduve adivinando qué es lo que estaba haciendo, pues estaba tomando matecito, pues. Qué rico el matecito en este tiempo. Que Dios nos bendiga, pues, con hartos mistitos por ahí, es sabroso el mate. Y no está solo, pues está con su amada esposa ahí sirviéndose matecito. La hermana Susana también, pues, de Cerro de Los Álamos, también nos está viendo en estos momentos. Que Dios bendiga a la hermana Susana, también a su esposo, pues, a sus hijas, a sus hijos que están ahí también escuchando. Dios bendiga a la hermana Iris Ramírez también, que nos está viendo, es una fiel auditora también de, o sea, sí, ahí está siempre escuchándonos, viéndonos, el trabajo que acá hacemos continuamente. Bueno, dije en el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros,
para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios bendiga esta preciosa palabra, pues, de Dios. Esta palabra, hermanos, que para muchos hermanos de los cristianos, hermanos, muchas veces viene siendo como una fuerza de poder, de ánimo, ¿no es cierto?, de firmeza en el Evangelio, porque por lo general, hermanos, por acá en estas partes donde estamos nosotros, en este lugar del mundo, casi el Evangelio siempre viene a las personas que, en gran parte, hermanos, no quiero decir de que no hay personas también de mucha sabiduría que Dios los recoge para su ministerio, como fueron los apóstoles, hermanos, y de ahí para adelante tenemos grandes hombres, pero la gran mayoría de los hermanos que asisten a la iglesia continuamente son hombres que tienen muy poca letra. Ahora en estos últimos años, hermanos, la gente se ha educado mucho, pero anteriormente, cuando yo acepté el Evangelio, hermanos, ya la educación en esos tiempos no era un derecho, porque habían muchos en los campos, hermanos, los niños, los jóvenes, no estudiaban, porque no habían colegios, pues. Entonces, pero ahí andaba ya la palabra de Dios, se manifestaba el poder de Dios en muchos hermanos, y hermanos de muy poca sabiduría, pero sin embargo, fíjese que empezaban ellos a trabajar en la obra del Señor y eran tocados, hermanos, por la gracia de nuestro Dios, pese que no tenían educación, no tenían preparación material, no lo tenían, pero había poder de Dios en ellos, había poder de Dios en ellos, porque cuando hablaban los hermanos que les escuchaban, sentían el poder de Dios y se convertían las almas. ¿Ah? Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, fue uno de los hombres que recogió Dios, aún siendo un hombre que perseguía la iglesia, un hombre que encarcelaba a los cristianos, los castigaba y les impidía de que tuvieran que hablar del Señor. Entonces, pero a Dios le aplació, hermanos, de recogerlo, porque Dios no hace excepción de personas. Dios recoge a todos, hermanos, el que le quiera aceptar. Bueno, aquí el apóstol Pablo no es que él le hubiese querido aceptar, sino que Dios lo recogió a su ministerio porque él perseguía al evangelio, perseguía a los evangélicos, ¿ah? A todos los que hablaban de Cristo, él los perseguía, pero el Señor no miró todas esas cosas, sino que le llamó a su presencia. ¿De qué forma?
apareciéndole en el acto que él iba a perseguir la iglesia, ¿no es cierto?, a una ciudad llamada Damasco. Dice que allí le apareció en el camino al apóstol Pablo en un resplandor de luz para dejarlo ciego en ese instante. Y allí él no iba solo, iba con otras personas, iba con más soldados, ¿no es cierto? Porque era un hombre oficial del ejército, hermano de ejército en esos tiempos, era un hombre de mucho poder. Entonces, dice que los hombres vieron la luz también, ¿ah? Pero ellos no fueron ciegos, pues el que quedó ciego fue el apóstol Pablo. Y mientras estaba allí, él se vio acongojado y ahí clamó a Dios: ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer, Señor?, dijo él. Y él le dijo: anda, le dijo, allí a un hombre llamado Ananías, y él te colocará las manos y seréis sano. Y allí de que este varón profeta de Dios dice que recibió de parte de Dios que tenía que ir a ungir a ese varón, al apóstol Pablo. Pero resulta que el apóstol Pablo ya su fama había corrido por ser un hombre, hermano, perseguidor del evangelio. Y él contendió con Dios que cómo iba a ir él, si supuesto que él sabía que ese hombre perseguía a la iglesia. Pero Dios le dijo: anda, que el Señor nos bendiga. Y dice que fue allí donde el apóstol Pablo, y ahí estaba pues, ciego. ¿Ah? Allí estaba ciego. Y dice que él fue a imponer sus manos y el apóstol Pablo recibió la vista. ¿Ah? Recibió la vista. Allí fue entonces aquel hombre, luego fue enviado a tener que predicar la palabra de Dios. Y este hombre, hermanos amados, a lo que quiero llegar en este momento, bueno, los lectores de la Biblia, hermanos, todos lo saben, de que el apóstol Pablo era un hombre muy educado, hermanos, tenía mucha educación, incluso dominaba 14 idiomas, dice la escritura por ahí. Entonces era un hombre muy educado, pero ni por muy educado nunca él manifestó de que él era un hombre sabio, sino de que él fue a predicarle a los gentiles, porque a eso fue enviado, a los gentiles, a los hombres que no tenían doctrina, a ellos fue enviado el apóstol Pablo. Pero él nunca, hermanos, se manifestó como un hombre sabio, como somos nosotros muchas veces los que sabemos un poco de la Biblia, ¿no es cierto?, contendimos con el que sabe poco, pero el apóstol Pablo no. Él era muy humilde, según las escrituras, hermanos. Nunca él dijo que era un hombre sabio, sino que siempre se demostró un hombre no saber nada, porque para él toda esa educación que tenía, que era mucha, para él no le sirvió. Del momento que aceptó a Cristo, esa sabiduría ya él la tomó como nada. ¿Ah? Entonces ahí ya empezó a educarse de nuevo el Señor, a educarse con la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que quiere la sabiduría? ¿Dios? ¿Qué es más lo que Dios quiere de nosotros? Que sepamos su doctrina, sus mandamientos, el temor, la misericordia, hacer el bien. Eso es lo que quiere el Señor. Cosas muy fáciles. Predicar y hacer lo que predicamos.
Porque ¿qué sacaría yo, hermano, con predicar muchas palabras bonitas y si no las hago, hermano, ¿de qué me sirve? Entonces él siempre se mostró predicando esto, hermano. ¿Mm? Esta palabra de poder. ¿Ah? Él predicaba que Jesucristo, en Jesucristo había resurrección de muertos. Él predicaba que en Jesucristo había milagros, había poder, porque en él se había manifestado. Entonces esas palabras él predicaba, pero esas palabras iban con poder. Les hablaba que tenían que arrepentirse del mal, porque él era un hombre malo, era un hombre que no conocía nada de las cosas de Dios, pero porque Dios tuvo tanta misericordia de él, ahora él predicaba y predicaba de la misma manera. Él no se hacía grande, hermanos, en sabiduría, sino se hacía cada vez más pequeño, más chico, más humilde. Entonces le decía pues, como lo dice acá la palabra del Señor, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, no. Fue con sabiduría de Dios, fue con mansedumbre. Ya no fue como, yo soy un hombre que sé harto, un hombre entendido. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo el crucificado. Este crucificado. Amado hermano, qué bueno es hablar de Jesucristo, pero no hablar de lo que nosotros sabemos. Hablar de Jesucristo es no hablar de lo que tenemos ni lo que sabemos, porque Jesucristo, hermanos, él sabía mucho y lo tenía todo, pero de todo lo que tenía él no tenía nada. Claro, porque de él era todo y de él éramos nosotros. Pero él dijo que no tenía a dónde ni siquiera recostar su cabeza. ¿Se da cuenta usted? Así de humilde se hizo el Señor. Y lo fue hasta la muerte. Hasta que se fue de este escenario, él no tuvo nada, que podía haberlo tenido todo. Pero se hizo más pequeño que todos. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, quiso seguir sus pisadas. Dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Que el Señor nos bendiga. Ni mis palabras, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu de poder. Eso era solamente. Y él podía haber hecho, ¿no es cierto?, sermones con mucha sabiduría, haberle colocado, ¿no es cierto?, grandes cosas, pero él no, predicaba a Cristo crucificado. A ese Cristo crucificado que no se defendió en nada. A ese Cristo crucificado que nunca se le vio pecado alguno. A ese Cristo crucificado que nunca se vio, hermanos, haciendo cosas erróneas como las que comete cualquier ser humano como nosotros. Porque si algo hubiese cometido el Señor Jesucristo, hermano,
Creo que en la Biblia habrían estado todas las cosas malas que él hizo, pero él, en sus 30 años, lo veímos que acá no se encuentra ninguna cosa desfavorable, sino que todo fue, hermanos, en servir a Dios y en poder, ¿no es cierto?, cumplir los mandamientos de nuestro Dios. Entonces, él, lo único que hizo, hermano, cuando anduvo por acá, Jesucristo, fue hacer lo que su Padre le había mandado. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo después de que se convirtió al Señor? Fue de hablar de las cosas que Cristo le ordenó que hiciera. Nada más que eso. ¿Ah? Él no fue más grande que todos, no, fue el más pequeño. Incluso dijo que él era el último apóstol, porque él no conoció al Señor. Él fue el último y dijo en sus palabras, lo dice, que aún yo fui como un abortivo que vine a este mundo. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga, porque el apóstol Pablo no conoció al maestro, no lo conoció. Si el Señor ya se había ido cuando le apareció en espíritu, hermanos, allí le apareció porque él perseguía a la iglesia. Entonces, pero él, de ahí para adelante, hermanos, él empezó a hablar del Señor, del poderoso, del misericordioso, del temeroso, de todo, porque lo que más predicaba, hermano, el apóstol Pablo, no era de su sabiduría, sino era lo que Dios le había mostrado. Claro, el apóstol Pablo, hermano, fue un hombre que le enseñó a los grandes, claro, y entre los grandes también era grande, pero entre los grandes, claro, entre los grandes porque él entró a la sinagoga, él entró al templo del Señor, allí estuvo predicando a los grandes hombres, allí se hacía grande, pero entre los grandes, pero no se hacía grande, hermano, entre los pequeños. Él era pequeño entre los pequeños y grande entre los grandes, porque era un hombre muy sabio, de mucha sabiduría, de mucha inteligencia. Entonces, que Dios nos bendiga. Bueno, es el testimonio que nosotros pudimos llevar. Si, ¿qué sería de mí, hermano, si yo no estuviera haciendo nada? A mí me llamó el Señor para que, aleluya, Él me llamó para que le predicara su palabra. Pero ¿qué podría decir yo? No tengo educación. No, pues si yo estoy hablando de Cristo crucificado, de ese Cristo que le habló a los pobres, que ayudó a los pobres, que amó a la iglesia de Dios. De eso de eso es lo que yo predico. Yo no predico de grandes cosas, de la tecnología, de cosas, no, predico de Cristo crucificado. ¿Ah? Porque de eso, hermanos, es lo que nosotros vamos a aprovechar. Si nosotros de esta tierra tenemos que irnos, pero tenemos que llevar este escudo que es la palabra de Dios para poder defendernos hasta el final del enemigo, porque la palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga esta gran palabra de nuestro Dios. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Dios bendiga, pues. Aquí hablamos de que el apóstol Pablo fue, después de haber quedado ciego, hermanos, de ese resplandor de luz que le dio el Señor, ¿no es cierto? Quedó ciego, pero al final, al colocarle las manos, el apóstol Pablo recibió la vista. Claro que no quedó completamente sano, continuó con una enfermedad, lo dejó ahí con una marca al Señor para que él se acordara hasta el resto de su vida. Dice que llevó una enfermedad, hermanos, en su vista, que terminó. Al final le clamó al Señor: ¿por qué no me sana, Señor?, le dijo. Pero él le dijo: bástate de mi gracia. Entonces, con la gracia de Dios murió el apóstol Pablo. Murió, hermanos,
tenía que cumplir, hermanos, lo que él había hecho. Que el Señor nos bendiga, porque nosotros tenemos que pagar lo que debimos, pues. Que el Señor nos bendiga, que así como somos, Dios nos cobra también para podernos llevar. No tenemos que llevar ni una carga nosotros para allá, no tenemos que deberle a nadie. ¿Ah? Tenemos que cumplir todo. El apóstol Pablo fue perseguido, tal como él persiguió a Jesucristo, él también posteriormente fue perseguido. ¿Se da cuenta usted que nosotros tenemos que pagar lo que debimos? Pues claro, de alguna forma tenemos que pagar para irnos a aquel reino que nos tiene preparado el Señor y no tenemos que llevar ni una deuda. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, por los enfermitos que están en los hogares. Padre Santo, le doy gracias en esta hora, primeramente por esta palabra tan hermosa, tan maravillosa, Señor Jesús, que usted nos recuerda, Señor Jesús, para que no podamos caer en fraude ni en grandeza, Señor Jesús, sino que podamos ser cada día más humildes. Padre Celestial, le pido en esta hora por sus hijos que están enfermos, Señor, que el poder de su Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de ellos. Se lo clamo y se lo pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo y Salvador. Amén, amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a escuchar otra alabanza, pues, en el nombre del Señor. Y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son. Alabado sea Dios. Ayúdenos, Señor Jesús. Dios nos bendiga, Dios bendiga esta preciosa alabanza que estamos escuchando, hermanos. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude para seguir, hermanos, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Bueno, ya, hermanos, estamos llegando al término, hermanos, de este servicio, esperando de que Dios nos ayude y poder nuevamente, pues, estar, hermanos, en este camino, hermanos, en este trabajo que Dios nos ha implantado, hermanos, que tengamos que predicar su palabra y seguir, hermanos, en este camino. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, vamos a ver si podemos escuchar otra alabanza en el nombre del Señor. Ayúdenos. Con esa alabanza de cuerda, hermanos, ya nos estamos despidiendo. Que Dios nos bendiga y será hasta la próxima oportunidad, hermanos.
que podamos estar nuevamente por acá. Y que no me digan en la esquina, el venado, venía Ayúdenos, cuando de Señor. repente en la esquina dice, mira, ya no es Ayúdenos, gato, es un Señor. venado, yo comienzo a Que Dios nos ¿qué está bendiga. pasando? Mi novia me está... Bueno, así es la tecnología, pues. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Ya estamos llegando al término de este programa y que Dios les bendiga mucho, pues. Ayúdenos, Señor. engañando. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. Ayúdenos, Señor Jesús.